Bien, vamos a continuar entonces con otros elementos de este programa que nos pueden, de este paquete que nos pueden ser de muchísima utilidad en el contexto del análisis del entorno. Vamos a ver ahora cómo podemos tratar de analizar palabras en contexto. Hasta ahora habíamos estado analizando palabras aisladas, las frecuencias condicionadas o las palabras de acuerdo a su frecuencia absoluta en aparición del texto. Con concordance podemos ver estas palabras ya no de forma separada, sino cómo el autor o los autores de los textos que estemos analizando utilizan esta palabra y el contexto que las acompañan. Eso nos va a permitir tener una visión mucho más clara, una visión mucho más rica, si se quiere, de lo que el autor dijo o quiso decir. Esto evidentemente también nos va a ser útil si queremos trabajar lo que sería análisis de discurso, por ejemplo, siguiendo métodos tradicionales, análisis del discurso ideológico, por ejemplo. Acá estamos haciendo este ejemplo primero con uno solo de los artículos para que podamos ver cómo la riqueza de esta función concordance. Vamos utilizando diferentes textos, diferentes tópicos, y vamos viendo el contexto que acompaña el uso de este tópico en el corpus que estamos analizando. Ya vamos teniendo pistas en el caso de la primera línea que escribió Chávez, cómo allí utilizó tópicos como por ejemplo nosotros. Ahora vamos a hacer esto con las líneas completas, con las 70 líneas que tenemos. Vamos a ver la palabra patria, cuál es el contexto en que Chávez utilizó la palabra patria en las 70 líneas. Por lo que habíamos visto antes, patria parece tener 200 y tantas líneas. Aquí cometí un error, sí, el archivo es todo, no todos. Entonces aquí tengo mis 200 veces en que la palabra patria aparece, o las 200 veces que pedí, y el contexto en que Chávez utilizó esta palabra. ¿Qué otras palabras podemos? También podemos buscar utilizando similar. ¿Qué palabras tienen un uso parecido, similar a otra dada? En este caso, por ejemplo, yo quiero que el programa me busque en las 70 líneas qué palabras, por su frecuencia, por su rango contextual, se utilizan de manera similar a como se utiliza patria. Y tiene sentido. No solamente eso, vamos a ver otras palabras. Esto nos puede permitir ayudar a ver el contexto en que se utiliza cada una de las palabras y contextos similares, es decir, palabras que se utilizan en contextos similares. Esto también es útil en caso de que estemos haciendo un análisis de discurso ideológico, por ejemplo. En caso que queramos inclusive buscar contradicciones en lo que un autor ha dicho o un actor ha dicho a lo largo del tiempo. También podemos utilizar la función contexto común, common context, que nos va a permitir ya no ver solamente el contexto, la similitud en el rango de uso de una palabra con respecto a otra, sino qué frases aparecen en común cuando se utilizan dos palabras dadas. Por ejemplo, veamos la palabra democracia y la palabra socialismo. Si hay algunas palabras que aparezcan en común en estos contextos. Por ejemplo, en democracia y patria vemos que lo que aparece en contexto similar es socialista, es decir, la democracia socialista
y socialismo aparecen, esto tiende a aparecer junto. Un gráfico que también es importante y que también nos ayuda al análisis, sobre todo para precisar qué artículos leemos o qué artículos no leemos a profundidad, dependiendo del tipo de análisis que estamos haciendo, es el gráfico de dispersión. El gráfico de dispersión va a hacernos una suerte en el eje de los X, va a poner todas la extensión de las palabras que existen en el documento, en el corpus que estamos analizando, y va a subrayar en qué áreas aparece aproximadamente el tópico que le estamos pidiendo. Eso nos va a permitir ver qué tanto se usa o deja de usar a lo largo del corpus una palabra. Veamos, por ejemplo, pueblo. Pueblo se utiliza muchísimo, pero sobre todo se utiliza hacia el final, hacia las últimas líneas, es decir, hacia mediados de 2009 y principios del 2010 se utilizan con muchísima intensidad. Por la forma en que aparecen. Sin embargo, socialismo vemos que es una palabra que se utiliza poco, no hay mucha densidad en su presencia a lo largo de las líneas, y soldado mucho menos. Podemos ver por la forma en que están presentes las líneas, las rayas azules, qué tan concentrado o disperso está el término en la totalidad del corpus. Aquí podemos verlo inclusive mucho mejor, la palabra Rusia, por ejemplo. Vemos que esta palabra aparece sobre todo en las líneas que están hacia finales de 2009, eso lo veíamos en el video anterior también. Entonces, volvemos a ver pueblo como aparece concentrado, dándonos claro indicativo que es una palabra que se utiliza mucho, en tanto que, por ejemplo, Rusia, por la forma en que aparece a lo largo del texto, de las líneas del corpus, vemos que no fue muy utilizada. Y también podemos ver que Colombia, sobre todo, y eso lo veíamos en el gráfico anterior, se utiliza a finales de 2009 y en 2010, sobre todo. Son las líneas que corresponden a esa época. Podemos seguir haciendo este tipo de exploraciones con otros términos. Vemos que la palabra independencia y dignidad se utiliza mucho más, muchísimo más que la palabra autonomía, por ejemplo, etcétera. Otra función interesante de este paquete es el que nos permite generar texto al azar. Él escoge, siguiendo un análisis de las tendencias estilísticas del autor o los autores del texto, escoge palabras que suelen emplear mucho los autores para crear una suerte de texto, y eso nos da pistas sobre el tipo de estilo, la estilística de ese autor o esos autores en particular. Eso nos va a ayudar a identificar luego, porque cada que generemos texto va a haber cambios en el contenido, pero van a ir quedando algunas palabras que se repiten mucho y que nos pueden decir que o son muletillas o son frases distintivas que utiliza el autor, y por tanto nos pueden ayudar a conocer su estilo. Aquí hemos generado unos cuantos textos con la función generate o con el método más que función generate, y podemos más o menos captar el estilo